Bienvenidos al Rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes los métodos de separación de mezclas. En pantalla aparece el tiempo donde inicia la discusión para la separación de mezclas y debajo donde está el resumen del video. Si quieren conocer a detalle los temas de los cuales platicaremos, pueden encontrarlos en la descripción del video. Como una introducción, tenemos que recordar que la materia podemos entenderla como todos estos materiales de los que está hecho el universo. Propiamente, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Al decir que algo ocupa un espacio, decimos que tiene un volumen en particular. La materia, a su vez, está formada de pequeñas partículas muy diminutas que son los bloques fundamentales de la materia y que son sus bloques de construcción, que son los átomos. Podemos clasificar a la materia y para esto podemos hacer uso de un diagrama de flujo como el que veremos a continuación. Nuevamente, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio, que ocupa un lugar en el espacio. Tendríamos, por ejemplo, mezclas heterogéneas, donde podemos tener dos o más sustancias, o viéndolo de una forma más sencilla, ingredientes que se combinan en distintas proporciones, en distintas cantidades, donde nosotros podemos observar a simple vista dos o más capas o también llamadas fases. Mientras que las mezclas homogéneas les llamamos disoluciones, son dos o más sustancias que están combinadas en distintas cantidades y que a simple vista se notan uniformes y contienen las mismas propiedades. Después podríamos encontrar que existen sustancias puras, donde tienen una composición definida, es decir, una proporción definida, y no podemos separarlas por métodos físicos. En el caso de los elementos, estos no pueden descomponerse en una sustancia más simple por medios químicos, entonces hablaríamos de que tenemos átomos del mismo tipo, bloques de construcción del mismo tipo. En cambio, los compuestos sí pueden descomponerse por métodos químicos y aquí estaríamos observando que hay átomos de diferentes elementos combinados. Entonces, en los compuestos tenemos dos o más átomos combinados de diferentes elementos. Podemos preguntarnos si nuestra materia es uniforme. En caso de que no lo sea, nosotros hablaríamos de una mezcla heterogénea. En caso de que sí sea homogéneo, tendríamos que ahora preguntarnos si la composición es variable. Si la composición es variable, entonces hablaríamos de una mezcla homogénea porque tendríamos dos o más sustancias combinadas. En caso de que no, hablaríamos de una sustancia pura. Dentro de las mezclas encontraríamos que por métodos físicos de separación podemos obtener cada uno de estos ingredientes y estos métodos físicos son de los cuales hablaremos a profundidad. En el caso ya de una sustancia pura, si tiene más de un tipo de átomos, hablaríamos de un compuesto, y si no tiene más de un tipo de átomos, hablamos de un elemento. Un compuesto puede separar los átomos de cada tipo que tiene por medio de métodos químicos. Como un ejemplo, podemos observar que en este tubo donde hay diferentes colores, habría una mezcla heterogénea porque hay la presencia de capas y hay varios ingredientes o varias sustancias combinadas. En el caso de este vaso de precipitados de color azul, nosotros observaríamos que sí es homogéneo y además tiene una composición variable. ¿En qué me baso para decir que es una composición variable? Porque esta mezcla pude obtenerla de un líquido y un sólido de color azul para obtener una disolución de color azul. En el caso de este polvo de color rojo, sí sería uniforme porque se ve homogéneo y su composición no sería variable, entonces hablaría de que está hecho de un solo ingrediente, entonces hablaría de una sustancia pura. Su composición está definida y no la puedo separar por los métodos físicos. Al no poder separarla por los métodos físicos, hablaría de una sustancia pura. En el caso de que yo tuviera agua, el agua es uniforme, su composición no es variable y el agua, sus átomos no los puedo separar por métodos físicos. Como sé que el agua tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, entonces hablaría de un compuesto porque los compuestos son dos o más elementos unidos, entonces son átomos de diferentes elementos. En el caso, por ejemplo, de una barra de plata, la barra de plata es uniforme, su composición no es variable y la plata solo está hecha de átomos de plata. Al estar hecha solo de átomos de plata, entonces
no hay más de un tipo de átomos, hablaría de un elemento, ya que tengo átomos del mismo tipo. Recordando más acerca de las mezclas son dos o más sustancias, o dicho de una manera más sencilla, ingredientes combinados en diferentes cantidades, en diferentes proporciones. Por ejemplo, yo puedo tener agua y sal en el vaso de la izquierda y podría tener aceite, que esta sería una molécula de aceite, recordando que una molécula es la unión de dos o más átomos, y tendría agua. Algo importante a notar entre el aceite y el agua es que están formando dos capas. Después de que se comienzan a combinar, observaríamos que la sal, los átomos que formen a la sal, se combinarían con las moléculas de agua y yo vería que la mezcla es uniforme, entonces la mezcla sería homogénea. En el caso del aceite y el agua, vería que las moléculas de aceite se quedarían en la parte de arriba, mientras que las moléculas de agua estarían en la parte de abajo, y aquí podemos notar la presencia de dos capas, entonces hablaríamos de una mezcla heterogénea. A las mezclas homogéneas también las conocemos como disoluciones y son uniformes en apariencia y tienen las mismas propiedades, mientras que en la heterogénea vemos la distinción de dos o más fases, capas físicas que pueden ser vistas. Entonces de esta manera podemos diferenciar entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Una forma de separar por métodos físicos a las mezclas es por la destilación simple, que es un proceso que va a involucrar la conversión de un líquido en vapor. Entonces pasaríamos al líquido a su fase de vapor, donde este vapor después vamos a regresarlo a su estado líquido, y de esta manera podemos separar o dos líquidos o un sólido y un líquido. Para lograrlo necesitamos una fuente de calor, como podría ser una parrilla, donde nosotros tendríamos un matraz de destilación, el cual tiene conectado una tubería, la cual va a llegar hasta un matraz o un colector. Tendríamos que en la parte superior del matraz de destilación hay un tapón con un termómetro para que podamos medir el punto de ebullición del líquido que vamos a destilar. Entonces, si nosotros tuviéramos dos líquidos, donde uno de ellos fuera el de color azul y el otro el de color amarillo, al estarse calentando nosotros veríamos que comenzarían a formarse burbujas y que los líquidos estarían en movimiento. Conforme va calentándose, vendría la aparición de vapor, el cual iría subiendo y seguiría el camino de las tuberías. Entonces va a llegar un punto en el que si llegan a un tubo refrigerante, o también llamado refrigerante simplemente, donde está entrando y saliendo agua fría, esta parte tendría una temperatura menor, lo cual va a permitir que el vapor se convierta a líquido, y este líquido comienza a caer en un matraz que antes habíamos dispuesto, que podemos decir que es un matraz recibidor. Poco a poco se va formando un líquido dentro del matraz, en el fondo del matraz, el cual conoceremos como el destilado. Entonces lo que hemos destilado es el líquido de color azul. La propiedad física clave para la destilación simple sería el punto de ebullición, donde nosotros observaríamos que para hacer destilaciones simples es recomendable que la diferencia entre los líquidos que nosotros tuviéramos tiene que ser de al menos 25 grados centígrados, como puede pasar en los casos del aceite y el agua. La diferencia entre estos puntos de ebullición, ya sea de los líquidos o de un líquido y un sólido, tienen que ser de tal manera que no haya descomposición ni del sólido ni del líquido, y si estamos hablando específicamente del líquido y del sólido, el líquido debe de tener un punto de ebullición más alto que el sólido. Podemos separar los dos líquidos que se han mezclado, o si nosotros queremos obtener un sólido, simplemente tendríamos que destilar por completo el líquido que estuviera en una mezcla determinada. Nuevamente, el líquido recolectado en el matraz es conocido como el destilado. Una variación de la destilación es la destilación fraccionada. Nuevamente tendríamos una fuente de calor, un matraz de destilación que está conectado a una tubería, y encontraríamos específicamente para la destilación fraccionada una columna fraccionada. También tendríamos un matraz para que funcione como recibidor y un tapón con un termómetro para medir los puntos de ebullición de los distintos líquidos que tuviéramos en una mezcla. Entonces tendríamos, por ejemplo, en esta ocasión un líquido azul y un líquido de color naranja, los cuales al calentarlos gracias a la fuente de calor vamos a poder separarlos. Tendríamos entonces ahora vapor
tanto del líquido naranja como del líquido azul, y la columna fraccionada nos va a servir de tal manera que por cada división que tiene esta columna fraccionada encontraríamos que en cada división, en cada plato, se está llevando a cabo la condensación y la evaporación de los distintos líquidos. Nosotros observaríamos que el líquido que tenga el punto de ebullición más bajo es el que va a subir primero. Entonces en el termómetro encontraríamos primero la temperatura de ebullición de este líquido. Posteriormente encontraríamos que hay una subida de temperatura y llegaríamos hasta el punto de ebullición del siguiente líquido, en caso de que tuviéramos dos líquidos. De forma similar a lo que observamos en la destilación, habría una parte de la tubería donde está el tubo refrigerante, donde entra agua fría y sale agua fría, y al tener una temperatura menor en esta zona se pueden condensar los vapores. Entonces observaríamos nuevamente la formación de el líquido de uno de los gases, y entonces hablaríamos nuevamente de un destilado. Nuevamente la propiedad física clave sería el punto de ebullición. Entonces en la destilación fraccionada vamos a separar una mezcla en sus distintas fracciones, en sus distintos componentes, donde cada uno de estos componentes se van a calentar a cierta temperatura y a la cual una o más fracciones de la mezcla se vaporizan y luego se condensan. Entonces primero podríamos obtener el líquido azul y posteriormente podemos obtener el líquido naranja. Se usa para dos o más líquidos que sean miscibles. Al hablar de líquidos miscibles nos referimos a aquellos que pueden combinarse entre sí, como podrían ser el alcohol y el agua o la acetona y el agua. Presencia de una columna de fraccionamiento es algo muy distintivo de la destilación fraccionada. La diferencia entre estos puntos de ebullición de los líquidos que tuviéramos en una mezcla va a ser menor a 25 grados centígrados. Nosotros encontraríamos que en la columna fraccionada hay una gran área superficial. El área superficial es el área total que ocupa la superficie de un objeto, y es importante porque al tener una mayor área superficial hay una mayor área de contacto, y esto nos permite utilizar de mejor manera las columnas de fraccionamiento para separar los distintos componentes de una mezcla. El siguiente método de separación sería la evaporación, donde podemos separar una disolución, es decir, una mezcla homogénea, donde en esta mezcla homogénea tenemos combinado un sólido y un líquido, pero solo estaríamos interesados en recolectar al sólido. Entonces para esto necesitamos una menor cantidad de equipo que en el caso de las destilaciones. Nuevamente necesitamos una fuente de calor y en esta ocasión solo un matraz. En este matraz nosotros podríamos encontrar que hay un sólido de color verde y un líquido que estamos representando con color azul. Entonces al estar calentando nosotros observaríamos que la mezcla comenzaría a producir burbujas, y estas burbujas a su vez producirían vapor. Este vapor se iría yendo poco a poco del matraz hasta que todo el líquido desaparezca. Al desaparecer todo el líquido, nosotros nos quedaríamos con el sólido. También esto podríamos hacerlo si tuviéramos, por ejemplo, grandes tinas o algún volumen de algún líquido con un sólido, donde nuevamente, por la acción del calor del sol, se comenzarían a mover las partículas de nuestra mezcla, formando el vapor de este líquido, y nosotros llevaríamos este proceso a cabo hasta que desapareciera todo el líquido para quedarnos nuevamente con un sólido. La propiedad física clave sería el punto de ebullición, y permitimos que todo el líquido pase al estado gaseoso para la evaporación. El sólido se queda atrás y entonces podemos recolectarlo. El sólido no debe descomponerse por el calor cuando nosotros estemos llevando a cabo la evaporación. La evaporación en general es un proceso rápido, ya que solo estamos eliminando al líquido de nuestra mezcla. A través de la evaporación es como se puede obtener la sal del agua del mar en el momento que nosotros estamos permitiendo que toda el agua se evapore para quedarnos simplemente con la sal que contiene el agua de mar. La filtración es un método de separación para dividir un líquido de un sólido, y el sólido no se disuelve en el líquido. Entonces estaríamos hablando de una suspensión, ya que el sólido no se está disolviendo en el líquido. Entonces para esta parte nosotros necesitaríamos un soporte, donde con un anillo podríamos tener un embudo en la parte superior y donde en la parte inferior habría un colector debajo del embudo.
aquí nosotros veríamos la aparición de un papel filtro donde va a llegar, por ejemplo, los líquidos, como este líquido de color amarillo, donde nos tendría partículas de un sólido de color verde y las partículas de líquido son de color amarillo. Entonces observaríamos que el papel filtro sirve como una barrera de tal manera que las partículas más grandes, que serían las del sólido, quedan atrapadas en el papel, mientras que las del líquido pasan sin ningún problema a través del papel filtro y llegan hasta el colector, donde el líquido que ahora tenemos se conoce como el filtrado y la parte del sólido la vamos a conocer como el residuo. La propiedad física clave sería el tamaño de partícula para la filtración, donde el uso de este papel filtro nos sirve como un tamiz o, dicho de una manera más simple, como un colador, de tal forma que las partículas más grandes quedan atrapadas en el papel filtro para obtener el residuo. Nuevamente, el residuo es la parte sólida de nuestra mezcla en la filtración, mientras que la parte líquida es el filtrado. Si nosotros observáramos más de cerca el papel filtro tiene unos poros muy diminutos que solo permiten que pasen ciertas partículas. Si las partículas son lo suficientemente pequeñas, pasan a través de estos poros y llegan hasta el colector donde está el filtrado. Si estas partículas son muy grandes, entonces observaríamos que se quedan en el papel filtro y estaríamos hablando del residuo, quedaría atrapado en el papel filtro. Por lo tanto, las partículas más grandes no atraviesan los poros y es por ello que se quedan en el papel filtro. Un material muy práctico para separar mezclas de dos o más líquidos inmiscibles es el embudo de separación. Entonces, si yo tengo un embudo de separación que tiene una forma de cono, encontraríamos que tiene una llave y que este embudo de separación se pone arriba de un colector. Por ejemplo, si yo tengo agua y aceite, observaría que existe una interfase, esta zona que divide la parte del aceite y la parte del agua. Si yo, por ejemplo, pongo un tapón y comienzo a girar esta mezcla de agua y aceite, vería que nuevamente se separan en la parte del aceite y en la parte del agua. Si yo quiero retirar el agua, tendría que abrir la llave, de tal manera que el líquido del agua ya cayó entonces en el colector formando un volumen de agua y yo me quedaría con el aceite. Es importante destacar que en esta parte, por las diferencias de la densidad, que es la propiedad física clave, nosotros podemos separar dos líquidos que no se combinan entre sí, por eso es que se les llama inmiscibles. Entonces esta mezcla de líquidos inmiscibles puede separarse con un embudo de separación. Nuevamente, los líquidos inmiscibles son aquellos que no pueden combinarse entre sí, como podemos observar entre el agua y el aceite, que forman dos capas muy distintivas uno del otro. Los líquidos invisibles forman una división a la que nosotros conocemos como interfase, entre fases. El líquido más denso va a quedar en la parte de abajo del embudo y el líquido más ligero en la parte de arriba. Pueden usarse también distintos disolventes para recuperar distintas sustancias y la clave será que estos distintos disolventes sean inmiscibles, que no puedan combinarse entre sí, y así podemos utilizar el embudo de separación. Nosotros podemos estar interesados ya sea en el líquido menos denso o en el líquido más denso. Otro método de separación es la cromatografía en papel, donde se hace separaciones de mezclas de sustancias disueltas, las cuales son coloridas o que podemos colorear y las cuales viajan a través de un material, por ejemplo de un papel filtro. Nosotros tendríamos en una cámara cromatográfica o en algún recipiente que podamos tapar, una línea de referencia donde nosotros podemos añadir, por ejemplo, una gota de un tinte de algún colorante y nosotros marcamos una línea de referencia. Tendríamos cierta cantidad de disolvente que estaría por debajo de esta línea de referencia. Lo que nosotros encontraríamos es que conforme vaya pasando el tiempo, este colorante se comienza a dividir en los colorantes de los cuales esté formado o de las sustancias de las cuales esté formado, de tal manera que veríamos cómo va subiendo el disolvente y encontraríamos la aparición de distintos colorantes, por ejemplo de rojo, de azul o de naranja, que al principio nosotros solo observábamos como color negro. Entonces podemos, a través de la cromatografía en papel, ver los diferentes componentes que tiene una sustancia. La propiedad física clave, aquí estaríamos hablando de la solubilidad. Por lo siguiente, las mezclas
que estamos analizando serían de distintos colorantes o tintes o de otra sustancia en particular, donde también son importantes las interacciones de la mezcla a separar con el papel. Vamos a ocupar un disolvente el cual irá subiendo a través del papel separando los distintos colorantes. Los colorantes más solubles, esta parte de la solubilidad, que tanto se combinan los diferentes componentes con el disolvente, observaríamos que los colorantes más solubles, es decir, los que en una mayor proporción se están combinando con el disolvente y que son menos atraídos por el papel, viajan más rápido y llegan más lejos. Entonces, el componente de color naranja es más soluble y se ve menos atraído por el papel, por eso está viajando más rápido y llega más lejos, por eso es el que está más arriba. Al contrario, el de color azul sería menos soluble y es más atraído por el papel, por lo que viajó más lento y está más cerca de la línea de referencia. El patrón de colores que observamos, por ejemplo en nuestro ejemplo de naranja, rojo y azul, se le conoce como cromatograma. La cristalización es usada para separar una disolución, es decir, una mezcla homogénea entre un sólido y un líquido, pero solo vamos a recolectar el sólido y este sólido va a ser un cristal. Por ejemplo, podríamos tener un recipiente, un matraz, donde haya un líquido de color azul y donde yo podría tener un sólido de color naranja. Entonces, poco a poco, la clave en la cristalización es que esta pérdida del líquido en gas sea bastante lenta, por lo que se hace a temperatura ambiente para que se pierda el líquido poco a poco. Después de que se pierda todo el líquido, nosotros encontraríamos un sólido que tiene una forma cristalina, es decir, tiene una manera ordenada en que sus átomos están dispuestos donde están ordenados de una manera particular. Entonces estaríamos hablando de un sólido en forma de cristal. Entonces este sólido, por ejemplo, está tomando la forma de un cubo, sus átomos. La propiedad física clave aquí sería la presión de vapor. Se permite que todo el líquido pase al estado gaseoso, como pasó para la evaporación, pero a diferencia de la evaporación, esto se hace a temperatura ambiente. En esta ocasión nosotros no calentamos nuestra mezcla, simplemente dejamos que el líquido se vaya evaporando poco a poco en el aire. Entonces esto permite que el sólido pueda acomodar a sus átomos en una estructura muy ordenada y así se obtengan los cristales de dicho sólido. Algunas moléculas de agua, por ejemplo si nuestra mezcla hubiera tenido agua, pueden estar dentro de la estructura de los cristales y esto llega a ser importante ya que las moléculas de agua para ciertos cristales hacen que tengan ciertas propiedades e incluso ciertos colores. Una técnica más para la separación de mezclas es la centrifugación, donde nosotros vamos a aplicar la fuerza centrífuga para separar partículas de una disolución y aquí estamos viendo la separación de sustancias que son miscibles. Entonces para la centrifugación tendría una centrífuga donde tendría algunos tubos, por ejemplo unos tubos de ensayo, los cuales tienen partículas de líquido que estoy viendo de color azul con partículas de un sólido que son de color rojo. Nosotros observaríamos que existe un rotor el cual va a girar rápidamente para que se forme la fuerza centrífuga y podemos llevar a cabo el proceso de la centrifugación. Lo que va a suceder es que al inicio nosotros tendríamos combinadas nuestras partículas de líquido con las del sólido, pero después de estos giros encontraríamos que se separa la parte líquida, que sería el sobrenadante donde está la disolución, y debajo tendríamos al sólido que se conoce como pellet. Entonces la propiedad física clave para la centrifugación es la densidad. Las partículas más densas se van al fondo y es donde tendríamos a nuestro sólido y las partículas menos densas estarían en la parte del sobrenadante, en la parte de la disolución. Entonces nuevamente las partículas más densas van a migrar hacia el fondo de los tubos, mientras las partículas menos densas se dirigen hacia el centro del tubo, por lo que quedan en la parte superior del sólido. La idea que está detrás de la centrifugación es separar una mezcla al girarla muy rápidamente, ya que al acelerar las partículas están yendo hacia abajo, las que son más densas, entonces se dice que se sedimentan, llegan a la parte del fondo. Entonces con esta técnica, por ejemplo, nosotros podemos sedimentar distintas proteínas. Otro proceso de separación es la separación magnética. Es un proceso de separar los componentes de mezclas al usar imanes para atraer los materiales que sean magnéticos. Entonces si yo tengo un imán produce un campo magnético,
como el que se puede observar en pantalla, donde si yo tuviera, por ejemplo, partículas de hierro y el aluminio, yo observaría que el hierro, al ser un material ferromagnético, se ve atraído por el imán. Entonces, si hubiera partículas de hierro y aluminio, así podría retirar solamente las partículas del hierro, ya que las del aluminio no van a ser afectadas por el imán. La propiedad física clave entonces aquí sería el magnetismo, y se logra la separación de materiales no magnéticos de los magnéticos, donde los materiales magnéticos son los atraídos por los distintos imanes. Entonces hablaba de que el hierro es un material ferromagnético, el cual es afectado fuertemente por campos magnéticos, entonces es atraído por los imanes. En el caso del aluminio es un material paramagnético y no se ve afectado por los campos magnéticos. La decantación es otro proceso de separación de mezclas de líquidos que son inmiscibles o de un líquido más un sólido, donde tendríamos entonces una suspensión en el sólido más el líquido. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una mezcla que se ve turbia. Por ejemplo, si yo combinara tierra con agua y lo estuviera agitando, vería que se vería turbio. Pero si yo dejo poco a poco que pase el tiempo y que la gravedad vaya haciendo que las partículas más pesadas vayan al fondo, cada vez se va haciendo más clara mi mezcla, hasta un punto en el que puedo observar dos fases, la del líquido quizás en la parte de arriba y la del sólido en la parte de abajo. Y lo único que tengo que hacer es quitar la parte del líquido, quizás simplemente inclinando mi recipiente y perdiendo la parte del líquido para quedarme con la parte del sólido. La propiedad física clave sería entonces la densidad, y la gravedad atrae a los fragmentos sólidos hacia abajo y los deposita en el fondo del contenedor, como había mencionado anteriormente, y una vez que se separan la parte sólida y la parte líquida, se puede inclinar el recipiente y desechar esta parte líquida para obtener la parte sólida, o quizás yo nada más quiero recuperar la parte líquida y podría desechar la parte sólida. El sólido debe estar hecho de partículas que sean insolubles, es decir, que no se mezclen entre sí y por ello están suspendidas dentro del líquido, y de esta manera podemos hacer su separación. A modo de resumen, entonces el método de separación que vimos en este video fueron la destilación simple, la destilación fraccionada, la evaporación, la filtración, el uso de un embudo de separación, la cromatografía en papel, cristalización, centrifugación, separación magnética y decantación. Existen otros métodos de separación, pero estos son de los más comunes. Otro método de separación, por ejemplo, es la sublimación, donde si tenemos dos sólidos y comenzamos a calentarlos, uno de ellos pasa directamente a la fase de vapor y podemos condensar, o mejor dicho, solidificar este vapor y obtener un sólido que se encontraría ya separado e incluso puro. Las propiedades físicas clave, por ejemplo, para la destilación simple, pues su punto de ebullición, donde podemos separar mezclas, ya sea de líquidos más líquidos o de un líquido más un sólido. Un punto muy importante es que entre estos líquidos debe haber al menos una diferencia de 25 grados centígrados entre sus puntos de ebullición. En el caso de la destilación fraccionada, observamos que debe existir una columna de fraccionamiento, ya que los puntos de ebullición de los líquidos que tuviéramos en una mezcla van a ser muy cercanos y necesitamos de esta columna de fraccionamiento para que podamos separar uno del otro. En el caso de la evaporación, simplemente perdemos el líquido que tengamos en una mezcla para quedarnos con el sólido que esté dentro de una disolución. En la filtración, cuando tengamos un líquido y un sólido, donde las partículas del sólido van a quedar atrapadas en un papel filtro, estaríamos hablando de una filtración, donde usamos un embudo con el papel filtro nuevamente y las partículas, como son muy grandes del sólido, quedan atrapadas en el papel filtro y de esta manera podemos separar el líquido del sólido. En el caso de un embudo de separación, observamos que para líquidos que no son miscibles, es decir, para líquidos inmiscibles, nosotros podemos obtener uno del otro, ya que se separan por sus densidades. Entonces, el agua, por ejemplo, en la imagen podemos abrir la llave, perder toda esta agua y cerrar la llave cuando comience la parte del aceite, y de esta manera podemos separar líquidos inmiscibles con un embudo de separación. En la cromatografía en papel, observamos que si nosotros en un papel ponemos, por ejemplo, un tinte de color negro y ponemos cierta cantidad de disolvente, este disolvente va subiendo a través del papel y nos permite observar la separación de colorantes que tenga nuestro color original, que por ejemplo sería el negro. Entonces aquí la propiedad
física clave sería la solubilidad, y los componentes de la mezcla pueden ser sólido más sólido, donde estaríamos usando diferentes disolventes para observar la separación de los distintos tintes, por ejemplo, que tendría el color negro. En la cristalización observamos que la presión de vapor sería quizás la propiedad física clave, entonces se va a comenzar a escapar poco a poco el líquido para dejarnos un sólido, el cual al hacer este proceso tan lento hará que nuestros átomos de nuestro sólido se acomoden de manera muy ordenada para obtener cristales. En el caso de la centrifugación observamos que la propiedad física clave es la densidad, y donde además tenemos la aceleración de las partículas al estarlas girando para que las partículas más densas queden en la parte de abajo de un tubo y se puedan separar, por ejemplo, de un líquido, donde este líquido y sólido son miscibles entre sí. Para la separación magnética encontramos que la propiedad física clave es el magnetismo, donde a través de un imán podemos separar los materiales magnéticos, y de esta manera podemos separar componentes de mezcla sólido más sólido. Y en el caso de la decantación, si nosotros tenemos un sólido que no puede disolverse y este queda en el fondo de un recipiente, simplemente al verter, al quitar la parte del líquido, nos podríamos quedar con el sólido o recuperar el líquido. Esto sería todo para la parte de los métodos de separación de mezclas. Les agradezco por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.